Hoy hablaremos del dinero. En el lenguaje corriente, como en el lenguaje técnico de los especialistas, se usa el término dinero con mucha frecuencia en cuestiones económicas. Pero eso no quiere decir que dinero tenga un significado preciso. Dinero viene del latín denarius, que a su vez viene de deni igual 10. El denario valía 10 haces. Hoy en día se define al dinero como moneda corriente, es decir, usual. Un billete, papel moneda, no es dinero sino es corriente. Se puede tener muchos billetes y no tener dinero, aunque es difícil, pues su valor numismático también lo hace valioso en dinero. Más difícil es tener un billete premiado de lotería. En Alemania, a fines del siglo XVII, circulaban cerca de 6.000 monedas distintas. Es que cada feudo de cierta importancia acuñaba su propia moneda, y ello a consecuencia del desmembramiento político. Y como si eso fuese poco, los príncipes alemanes levantaron barreras aduaneras en los límites de sus posesiones, lo que equivalía a desorganizar de todo el comercio. En cuanto al billete premiado de lotería, si se trata del primer premio, hay que convenir que es difícil obtenerlo. Sacar 3 veces el primer premio mayor de la lotería implica una probabilidad de 1 sobre 64 billones, billones con B larga. Esto nos recuerda a aquel señor que nunca había jugado a la lotería y compró un billete. Cuando fue a ver el extracto, comprobó que el premio mayor coincidía con el número de su billete. Entonces exclamó: «Lástima, no le gané a la lotería, pero por lo menos le empaté». Y lo antedicho sobre el dinero nos recuerda al jefe de una fábrica de automotores, quien tenía una mentalidad muy técnica. Cierta vez llegó a casa en taxímetro y como el chofer no tenía cambio, pidió a su hijita dinero para abonar. Al día siguiente, al salir para la fábrica, recordó que no le había devuelto el dinero a su niña y que ésta podía necesitarlo. Fue al colegio y como estaban en recreo, preguntó de lejos a su nena gritando a viva voz: «¿Tienes dinero?». «Sí, pero ya no puedo prestarte porque no me alcanza», contestó ella. Se han construido tantos refranes y frases célebres en torno del dinero que resultaría imposible consignarlas a todas en un libro. Veremos que en un tiempo se usó la sal, en otro el oro. El oro es sinónimo de dinero. Cuando se dice el tiempo es oro, se está aludiendo a que es dinero. Y curiosamente, cuando se perfecciona el reloj, o cuando se inventa el reloj con piezas de metal, es cuando se inicia la era del capitalismo comercial, siglo XV al XVII. Pero hasta el siglo XVIII no se pudo superar la dificultad de que el péndulo se moviese con regularidad en los balanceos de los barcos. La exactitud vino a mediados del siglo XVIII con el cronómetro de Harrison. En buen romance se dice: el dinero hace bailar al perro. Nosotros decimos: por la plata baila el mono. Pero mono o perro, siempre achacamos al animal los defectos de nuestro espíritu. Y el perro es el que más invectivas recibe, hasta defectos de nuestra parte física, cuando hablamos, por ejemplo, de tos perruna. También se dice: la plata llama a la plata, que en el refranero español equivale a dinero llama dinero, significando que teniendo caudal es fácil acometer negocios y también que a los ricos parece que les favorece la suerte. En cambio, cuando se dice el dinero del pobre 2 veces se gasta, que el refrán de nuestro medio expresa diciendo lo barato sale caro, se quiere expresar que porque el humilde compra lo barato, tiene que volver a comprar luego. Luego no compra barato. El dinero del mezquino 2 veces anda el camino, alude a que se lleva lo justo en el bolsillo y por ello se tiene que volver por el resto para poder terminar la operación. En realidad no se justifica andar con el dinero justo, ni tampoco con mucho dinero en el bolsillo. Para eso están los cheques y las tarjetas de crédito. Con ellos se obvian los carteristas.
En nuestro país la gente no está aún familiarizada con los cheques masivamente y se observa el papel moneda para el pago de sumas grandes, cosa inusitada, por ejemplo, en Estados Unidos, salvo en la época de Al Capone. Allá hasta la doméstica paga en cheques o con tarjeta de crédito. De todos modos, conviene conocer bien el papel moneda para evitarse chascos con las falsificaciones. Hace unos 50 años, un individuo había falsificado un billete de 18 pesos y fue al almacén con intención de cambiarlo. El gentil almacenero observó el papel y contestó: ¿cómo quiere el cambio? ¿3 de 6 pesos o 6 de 3 pesos? Siempre se hacen chistes respecto de la tacañería de determinado país o zona. Así en el Reino Unido de Gran Bretaña se tiene a los galeses, escoceses e irlandeses como coditos de oro. La anécdota muy conocida refiere que un obispo les preguntó qué harían si ganaran la lotería. El galés dijo: yo construiría un nuevo estadio de rugby, porque el rugby es un deporte divino. El escocés dijo: yo lo ahorraría porque derrochar es pecado. Y el irlandés contestó con la conocida chanza: yo iría derecho a la iglesia, me pondría delante del altar, lanzaría todo el dinero hacia el cielo, que Dios agarre lo que quiera, lo que cae al suelo es para mí. En Israel se dice: quien no tiene dinero en su bolsa, tiene deseos en su lengua. También dicen: cuando un necio llega al mercado, los comerciantes se alegran. O bien, no vendas el sol para comprar una bombita, que entre nosotros significa cambiar chinches por bolitas. También dicen: el que cede sus bienes en vida merece ser apedreado, y no encontramos el equivalente español. En muchos refranes se deja de ver la importancia del dinero. Los españoles dicen: quien paga manda. En Dinamarca lo expresan: el dinero es más elocuente que 10 miembros del Parlamento. Los árabes, más contundentes, dicen: cuando el perro tiene dinero, se le dice señor perro. Y respecto de la avaricia, los armenios suelen expresar: es más fácil hacer un agujero en el agua que obtener una moneda de un avaro. Y los alemanes añaden: el avaro es un caballo cargado de vino que bebe agua. Cuando no se había inventado la moneda, la gente actuaba mediante trueque, lo cual era molesto e inconveniente. Pero ya desde tiempos remotos se buscó alguna unidad de intercambio, como pieles de ganado, por ejemplo, de donde el latín pecunia, moneda, hace pecuniario, relativo al dinero. La diosa romana Juno Moneta, llamada la avisadora, tenía su templo en el Capitolio, donde se imprimían las monedas, de modo que dio su nombre, moneda, a unos discos de cuero, de bronce y estaño. No siempre se usaron como monedas trozos de metal. Los indios de México utilizaron granos de cacao. En alguna parte se usaron caracoles, en otras barras de sal, de donde proviene el salario. Los chinos pagaban con arroz, trigo, bueyes y cacerolas de bronce. En el año 530 a.C., los lacedemonios, para evitar la evasión de divisas, abonaban con bolas de hierro macizo. Así los traficantes extranjeros no llegaban muy lejos cuando tenían mucho dinero. A la inversa de hoy, cuando más acumula, luego uno, disparando, llega más lejos. Por suerte, en aquellas épocas no había florecido todavía la numismática, porque algunos empleaban en la India e Islandia pescado seco y otros bichos marinos como moneda. Los asirios, fenicios y griegos primero conocieron trocitos de metal acuñados con el sello del Estado. El descubrimiento de América por Colón, por ejemplo, saturó de oro a Europa. Había dinero para todo el mundo y se pasó de la opulencia al derroche. Pero medio siglo de derroche y de metales preciosos abundantes chocaron contra la humana necesidad de comer. En 1535, grandes sequías asolaron los suelos fértiles de España, Italia, sureste de Francia y Alemania, y hubo un gran crecimiento.
El pan subió 17 veces en 1532. Equivale a decir que, como no existían agencias noticiosas, había en 1493 en Europa muy poca gente que estaba enterada de la conquista y el descubrimiento de América, pero la mayoría experimentaba las consecuencias, porque, como decimos, el descubrimiento y la conquista provocaron una enorme afluencia de metal precioso a Europa. Así comienza el capitalismo europeo para muchos historiadores de la economía. Pero no fueron los cacharros de oro y plata los que por sí mismos produjeron el capitalismo. Fueron los precios altos y los salarios bajos que significaban grandes beneficios. Esos grandes beneficios daban lugar a grandes ahorros y eran un fuerte incentivo para la inversión. Los precios en alza hacían fácil ganar dinero. Así que la causa de todo este desbarajuste no fue el tesoro sacado a Atahualpa por Francisco Pizarro, pese a que era una respetable habitación llena de oro, porque el tesoro de Atahualpa, previa repartija local, fue enviado en galeones, muchos de los cuales no llegaron a España por la piratería. Así pues, en realidad las riquezas robadas de los templos o arrancadas a los incas eran una pequeña parte del total, y el tesoro no era de oro, casi en su totalidad era de plata, hasta que casi se agotan los filones hacia 1630. Las fuentes de tamaña riqueza fueron San Luis de Potosí, Guanajuato y otras ricas minas de plata de México, algunas de las cuales todavía se explotan, y por otra parte las ricas minas del Perú. A manera de digresión, digamos que el rescate pagado a Francisco Pizarro en Cajamarca por Atahualpa fue el mayor de la historia, casi 200 millones de dólares. Pero eso porque no existía la Argentina, porque el récord mundial del mundo civilizado como es habitual, está entre comillas, fue pagado en Buenos Aires el 20 de junio de 1975 por la liberación de los hermanos Jorge Born. 1.500 millones de pesos, ley 18.188. Pero volviendo al tema, una vez que se inventa la moneda, aparecen el fisco y la banca. La banca tuvo una existencia sustancial en la época de los romanos y declinó durante la Edad Media. En la Edad Media el comercio se hizo más difícil y el banco tuvo inconvenientes con la condena religiosa de la usura. Así que si hay que indicar algún lugar de nacimiento de los bancos, según algunos se puede decir que es en Italia, tanto en su nacimiento romanos como en su decadencia y su renacimiento. Los bancos, se puede afirmar por otra parte entonces, datan del siglo XV. Aparecieron primeramente en Barcelona y en las repúblicas aristocráticas de Venecia, Florencia y Génova. En Alemania poco después aparecieron los Fugger, poderosos banqueros que financiaban la elección imperial de Carlos V. Desde Italia, la preeminencia comercial pasó a Holanda y al norte de Europa, Liga Hanseática. En 1606 se fundó el Banco de Ámsterdam, no ya familiar como el de los Fugger, sino integrado por comerciantes. Era este, de Ámsterdam, un banco formidable. Durante un siglo desde su fundación funcionó eficazmente y con estricta rectitud. Los depósitos permanecían guardados y a disposición de los dueños hasta que éstos los transferían a otro. No se hacían préstamos. En 1672, cuando los ejércitos de Luis XIV se aproximaron a Ámsterdam, hubo una fuerte alarma. Los mercaderes depositantes se amontonaron en el banco, sospechando algunos que su riqueza podía no estar allí, pero todos los que pidieron su dinero lo recibieron en pago. Así que, al ver lo que pasaba, prefirieron dejarlo. Y eso sigue ocurriendo hasta hoy. Mucha gente que tiene seguro su dinero en el banco, para cuando lo necesita casi nunca lo toca, porque sigue estando seguro de que lo puede tener en cualquier momento. Esa seguridad le da más seguridad y por lo general se arregla de otro modo. En 1694 se fundó el Banco de Inglaterra y le prestó tanto dinero al gobierno que fue autorizado a imprimir billetes. Entre los genoveses que tuvieron los primeros bancos había muchos judíos,
Por esa razón a los judíos los llamaban genoveses, y como a Cristóbal Colón le decían el genovés, de allí muchos querían reforzar la hipótesis de que el gran navegante era judío. Los catalanes son buenos para los negocios. El primer banco de depósito y descuento se fundó entonces en Barcelona en 1401 y posteriormente fue en Barcelona en 1809 donde se imprimió la primera peseta. Pero estos primeros bancos del siglo XV se limitaban a cambiar moneda debido a la gran variedad de acuñaciones. Con esa finalidad concurrían los banqueros, que en realidad todavía no eran llamados banqueros, concurrían a las ferias y mercados. En esos lugares para sus operaciones utilizaban una mesa o un banco, de allí la palabra banco para designar a los bancos. Y como las ferias se realizaban en lugares diferentes, también se ocuparon de hacer pagos y cobranzas. Y como algunos instalaron un local y gozaban de prestigio por su seriedad, empezaron a recibir moneda de terceros para guardarla en depósito, y extendían un recibo por el dinero que retenían. Esta constancia o certificado de depósito pasó a ser utilizado en transacciones comerciales en lugar de andar llevando el saco con las monedas. De allí surgió luego el papel moneda o billete. Pero a poco que comenzaron a funcionar los bancos, los banqueros se dieron cuenta de que el dinero que le habían confiado estaba allí como timbre de panteón. Empezaron pues a prestarlo, a emplearlo en operaciones comerciales, sin arriesgarse a prestar todo, pues corrían peligro de quebrar. Pero lo prestaban cobrando un poquitito más, y cuando uno depositaba, le daban un recibo por ese dinero más otro poquitito más. Así el recibo comenzó a rodar y a prestarse a su vez, y nació el interés. Pero el interés bancario, si se puede llamar así, pues el interés en los préstamos es más viejo que la injusticia, el interés bancario nace entonces en esa parte comercial, pero ya existía en otro sentido. La ley de las 12 tablas ya permitía el interés del 12% anual, y Constantino el Grande mantuvo ese 12%, siempre anual. El emperador Basilio prohibió el interés, pero este es necesario para que funcionen los préstamos. El fuero juzgo autorizó el 1 por 8, que es una elegante manera de decir el 12,5%. Felipe IV dio una pragmática en 1652 fijando el 10%. En nuestro país, en la época de las vacas gordas, era del 5%, siempre anual por supuesto. Más del 6% anual se consideraba en nuestro país usura. Si cuando se inventaron los bancos, un sujeto hubiera colocado un tálero, el papá del dólar, o bien el equivalente a un peso o a un dólar actual, al 10% anual, por ejemplo, en un banco de los Medici o en el primer banco de Barcelona, hoy no alcanzaría el dinero de Paul Getty para pagarle. Pero nadie ahorra durante 400 o 500 años. Y siempre hay guerras, o devaluaciones, o robos o asaltos de banco, o quiebras de banco. Por ello este es un ejemplo ideal en el sentido de no real, no porque resulte lo ideal. Otro ejemplo sería el total de dinero que le corresponde a Wolfgang Amadeus Mozart desde que nació hasta ahora, por derechos de autor, si no hubiese muerto. Si Mozart no hubiese muerto, y habría que pagarle los derechos de autor cada vez que se ejecuta o se imprime su obra en todo el mundo, no alcanza el total de dinero que existe en este planeta actualmente para liquidarle los honorarios a Wolfgang Theófilos Crisóstomos Amadeus Mozart, quien murió pobre. Volviendo al tema y visto todo esto, el banco parece un parásito que hace de intermediario entre uno que pide dinero porque no lo tiene y otro que tiene de más y lo deposita. Pero esa empresa que comercia con dinero se ha hecho tan útil que hoy ya no se puede prescindir del banco. El banco sirve para mandar giros, comprar y vender oro y divisas, actuar como corresponsal o agente de otros bancos, y también sirve para mandar a hacer colas a la gente y para emitir billetes. Todo lo cual nos recuerda que en cierta ocasión la maestra dio a los alumnos como tema de redacción la frase:
si yo fuese gerente de un gran banco. Todos los alumnos se inclinaron sobre sus cuadernitos y comenzaron a escribir. Todos menos uno. ¿Y tú, Mendiolea, no vas a hacer la composición?, preguntó la maestra. Sí, señorita, contestó el chico. ¿Y por qué no escribes? Estoy esperando que llegue mi secretaria para dictarle, contestó. En nuestro país, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, 1776, y siendo el primer virrey don Pedro Ceballos, las transacciones se efectuaban en oro y plata. No teníamos papel moneda ni bancos. Desde 1782, España contaba con el Banco Nacional de San Carlos, pero no se abrieron sucursales en el Río de la Plata. La agricultura por entonces carecía de importancia. Las utilidades de la ganadería eran superiores. En 1777, la apertura del puerto de Buenos Aires permitió comerciar libremente con un monopolio español, de modo que los habitantes que se aglomeraban en la plaza para el 25 de mayo, en 1810, no llevaban papel moneda en sus bolsillos porque no existía. Y si lo llevaban era papel moneda de otro país, lo que no tenía ninguna vigencia. Solo valía el metálico, el que afluía a Buenos Aires desde el Perú, debido a las ventas de esclavos, mulas y algunos productos europeos. No existía en todo el virreinato ningún banco. Luego y por lo tanto, en 1810, el sistema monetario de Buenos Aires se componía de onzas de oro y pesos fuertes de plata. En otros términos, hasta la Asamblea General Constituyente del año 13, la moneda nacional y corriente fue la española de oro y plata. La soberana asamblea dispuso que se acuñaran monedas en la Casa de la Moneda de Potosí, con el peso y el título de las españolas, pero sustituyendo la efigie y las armas reales por el emblema nacional. Pero dichas monedas fueron miradas con desconfianza y seguían circulando las españolas. Posteriormente se establecieron las casas de monedas de Córdoba y La Rioja. Y La Rioja no perdió la costumbre, pues después del dólar salteño, que dejó de circular recientemente, La Rioja también emitió esos certificados que hacen de moneda y que actualmente circulan en Jujuy, emitidos por esa provincia. Hasta 1822 no existieron bancos en las Provincias Unidas del Río de la Plata y la circulación era exclusivamente metálica. Juan Martín de Pueyrredón creó en 1818 la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica con un capital que sería de 3 millones de pesos. Fue suprimida en 1821. Emitió pagarés sellados y certificados que circulaban con alto sentido ético. Así, nuestro país es un caso histórico singular que tuvo papel moneda antes de tener bancos. Eso ocurría casi solamente en la antigüedad. Al gobierno del general Martín Rodríguez, que contaba con la colaboración de Rivadavia y Manuel José Garro, le cupo el honor de la creación del primer banco, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que abrió sus puertas el 6 de septiembre de 1822. Emitió billetes al portador y gozaba de un monopolio por 20 años. El 11 de febrero de 1826 se creó el Banco Nacional, mixto, del Estudio de Accionistas, con 10 millones de pesos, que fue disuelto por Rosas el 30 de mayo de 1836. Y allí surgió la Casa de la Moneda, y la ganadería seguía siendo la fuente de nuestra riqueza. La ley número 733 del 29 de septiembre de 1875 fue la primera ley de la moneda. Trató de crear una unidad monetaria nacional y estableció como tal el peso fuerte de oro, y creó asimismo el peso de plata. Las monedas de oro eran el doble colón, 20 pesos, y el colón y el medio colón, pero no llegaron a acuñarse. Por ley del 4 de octubre de 1883, se autorizó al gobierno para emitir billetes hasta 6 millones de pesos. Se considera que esta es la primera emisión directa de la nación, dado que los billetes existentes hasta entonces provenían de establecimientos autorizados. En 1898 se comenzó a acuñar la moneda de níquel, de 5, 10 y 20 centavos. Muy posteriormente, en 1941, se agregó la de 50 centavos.
Y volviendo a Rivadavia, a fines de 1822, obtuvo que la Cámara de Representantes autorizara al gobierno a contratar un empréstito con el fin de renovar el puerto de Buenos Aires, dotar de aguas corrientes a la ciudad, levantar 3 ciudades sobre la costa y fortificar las fronteras contra los indios. Quiere decir que la intención era buena y constructiva. Buenos Aires hubiese sido así la primera ciudad del mundo con agua corrientes y cloacas. Pero Rivadavia no gestionó directamente el empréstito, sino que lo hizo por intermedio de un consorcio que se formó de inmediato. Este consorcio obtuvo que la casa Baring Brothers de Londres aceptara cubrir el empréstito cobrando el 6% de interés anual y el 0,50% anual de amortización sobre el total nominal de 1 millón de libras esterlinas. Así que, en un principio, se decidió pedir 1 millón de libras, pero Baring se comprometió a dar 850.000 libras, de las cuales el gobierno bonaerense solo recibiría 700.000. La diferencia quedaría en manos de los gestores como ganancia neta, pero la firma inglesa, desconfiando de la solvencia de Buenos Aires, retuvo además 130.000 libras, cobrando anticipadamente 2 años de intereses y de amortización. En resumen, el gobierno de Buenos Aires habría de recibir unas 560.000 libras en espaciadas entregas, y de ellas solo una mínima parte en oro, porque los contratantes nada habían especificado al respecto. Es decir, que las cláusulas antedichas frustraron los fines que habían motivado la contratación de este primer préstamo extranjero acordado a nuestro país. Era la primera vez que pedíamos plata y ya más o menos nos comportábamos como ahora, con nuestra deuda externa. Pero las obligaciones contraídas entonces pesaron sobre nuestras finanzas durante 80 años y terminamos de pagarla a Baring en el año 1904. Y parece que Inglaterra siempre se comportó así con nosotros. Porque, por ejemplo, entre 1929 y 1932, los intereses dominantes de Argentina dependían de Gran Bretaña. Gran Bretaña absorbía el 95% de las exportaciones de carnes vacunas argentinas y el 25% de la faena total de carne de nuestro país. Repetimos por las dudas, de todo animal que se mataba en el país, el 25% iba a parar a Gran Bretaña, y del total de carne que la Argentina mandaba al exterior, el 95% era para Gran Bretaña. Y mirando desde Gran Bretaña, el 60% de lo que importaba Gran Bretaña venía de la Argentina en esa época, años 29 al 30. Y del total que consumía Gran Bretaña, adentro del país, el 30% procedía de Argentina, y no tenía manera de sustituirla. Y a pesar de eso, nosotros, campeones en negocio de los pelones, nos mandamos el Tratado Roca-Runciman de 1933, en el cual, a cambio de ciertas garantías de acceso al mercado inglés, concedimos una serie de ventajas arancelarias, de modo que la carne argentina que comía un inglés allá en la isla era más barata que la que comía un argentino en Buenos Aires, en Chascomús, en Tafí Viejo o en Calingasta. Ello indica que la mentalidad de los grupos tradicionales de la Argentina consideraban que este país era un satélite del Reino Unido de Gran Bretaña. Hay gente que acostumbra a escribir en los billetes de papel moneda, es decir, que utilizan el papel moneda como billete, porque en buen romance el billete es una carta breve. Algunos escriben algún vaticinio amenazador para el que lo tiene y no lo emplea como se ordena, pero poca gente se detiene a leer esos textos, pues está acuciada por el tiempo. No siempre ocurre así. En 1856, un capitán de buque mercante que fue hecho prisionero por natos de Ciudad del Cabo escribió un SOS en un billete de 5 libras esterlinas, y luego de 5 meses fue liberado por las autoridades inglesas. Hay otros más astutos que montan toda una cadena de la felicidad.
Cada cual que la reciba debe enviar dinero a los primeros de la lista y colocarse al final a esperar. En tal caso, por lo general, los que ganan son los que comienzan la cadena. Y hay otros más diligentes que directamente falsifican dinero. Allí se da que no conviene hacerlos de muy bajo precio, como por ejemplo monedas de 1 centavo, ni muy alto precio como billete de $1000. Cada uno de estos ejemplares es sospechoso y su número se anota en todo comercio donde se paga. De esa manera siempre se lo está siguiendo, al billete alto. Sería inoficioso y cómico, por ejemplo, falsificar un billete de 1.000.000 de libras esterlinas. Hasta 1947 solo había en el mundo 4 de esos billetes. Uno pertenecía al Banco de Inglaterra y los otros 3 a otras 3 grandes empresas bancarias. De modo que presentarse en una casa de cambio de Caucete con un billete de 1.000.000 de libras esterlinas a obtener cambio o billetes más pequeños resultaría algo sospechoso, y la gerencia haría una que otra averiguación. Pero la falsificación de moneda es casi tan vieja como el estornudo. Ya en el 540 a.C. se dice que Polícrates de Samos estafó a los espartanos con moneda de oro falsa. Pero los griegos, y sobre todo los atenienses, eran inteligentes. Comprendieron claramente que la falsificación de moneda era un procedimiento a corto plazo perjudicial y también que la honradez era una buena política comercial. Ha habido en la historia muchos grandes falsificadores. Hay museos de billetes de banco falsificados. Entre los que figuran en el Museo del Banco mencionados, hay uno de 10 libras que resulta divertido. Fue un modelo de perfección y fue descubierto por un cajero de un banco de Washington, porque al pie del papel moneda, con letra casi microscópica, decía: "Este billete es falso. Cualquiera que lo acepte es un idiota". La investigación reveló que había sido hecho por un pintor. El pintor se defendió diciendo que lo hizo para su propia diversión y que por eso advertía en una leyenda que era falso. Pero le dieron una pequeña pena, pues la ley en Estados Unidos prohíbe la reproducción total o parcial de billetes de banco. Así que allá, como hemos explicado, no se puede fotografiar un billete de banco y utilizarlo con fines publicitarios como se hace en nuestro medio. Y se afirma que hace más de 10 años que Estados Unidos no podía lanzar al mercado la fotocopiadora color, porque reproduce el documento nítidamente con su color original. Por ello, ahora se aprestaba a modificar el famoso billete verde. Pero falsificación, o mejor lo que se dice estafa con billetes, fue la que cometió Arturo Virgilio Alves Rey, nacido en Lisboa en 1896. Era hijo de un modesto funcionario de aduana y desde pequeño se sintió fascinado por los relatos de África. Se graduó en el Politécnico de Lisboa, pero como ello no le bastaba para concursar, falsificó un diploma de ingeniero de la Universidad de Londres. En 1916 llegó a Angola como ingeniero de ferrocarriles. 2 años más tarde era director. Hizo una maniobra dolosa con $100.000 en oro que había en la tesorería del ferrocarril y fue a la cárcel. Allí, en la cárcel, en 1924, Arturo Virgilio Alves Rey pensaba todavía en su plan de falsificación, pues quedó en libertad precisamente en 1924, luego de madurar su plan. Vio cómo el gobierno alemán imprimía billetes de miles de millones de marcos por una inflación imparable. Observó también que el gobierno de Portugal hacía imprimir generalmente su papel moneda en la casa Waterloo and Sons de Londres. Procedía así porque Portugal había sido víctima de falsificadores y las planchas, tintas y técnicas de Waterloo eran a prueba de falsificación. Convenció a su hermano, que era ministro, para que le diese una carta de recomendación para un tal Marang,
como si fuese emisario diplomático de Portugal. Con esa carta y 2 cartas falsificadas más, una del comisario de Angola y otra del gobernador del Banco de Portugal, se presentó ante el propio Sir William Waterloo. Explicó que el gobierno de Portugal necesitaba inmediatamente 200.000 billetes de 500 escudos. La emisión tenía que hacerse en secreto por razones políticas. Como los billetes iban a circular en Angola únicamente, podía imprimirse con las mismas planchas y los mismos números de serie utilizados por la prestigiosa casa en la última emisión. El gobierno resellaría luego los billetes con la palabra Angola. Cualquier sospecha que pudiera surgir quedó desvanecida por las credenciales presentadas. La casa Waterloo dio a Maran, emisario de Reis, 100 millones en billetes de 500 escudos. Piénsese que el escudo es una moneda de oro que dejó de circular en 1975 en Portugal, al igual que el escudo chileno. En julio de 1925, con su Banco de Angola y la metrópoli, abrió las puertas en Lisboa y Oporto y se empezó a operar. Ya en junio de ese año 1925 se notó un aumento de circulación de billetes de 500 escudos y corrieron rumores de falsificación. Entonces la Dirección de Investigación Criminal de Portugal abrió un registro en Oporto en diciembre de 1925. Cuando los inspectores bajaron a la caja del banco, la encontraron atestada de billetes de 500 escudos. Y cundió el pánico en Portugal. El público se precipitaba a los bancos a cambiar sus billetes de 500 escudos por efectivo metálico. Cuando se vio la claridad de la magnitud de la catástrofe, la cotización del escudo, que siempre era sólida, bajó en los mercados internacionales. Y si Arturo Virgilio Albert Reis hubiese continuado en su cargo 2 meses más, quizá habría hecho desaparecer la prueba de su delito, porque estuvo a punto de controlar el Banco Nacional. Habría hecho desaparecer las numeraciones repetidas y el país, como otras veces, habría tenido que asimilar la impresión de billetes sin respaldo. En fin, Rey fue detenido al día siguiente de su llegada a Lisboa. Ya en la cárcel empezó a falsificar documentos y apareció como que era una víctima de los otros 3 que intervinieron en la maniobra. Respecto de su condena, la opinión pública portuguesa se dividió en 2 bandos y luego de varios meses de discusión le dieron 15 años de cárcel en mayo de 1930. El 5 de marzo de 1955, el Tribunal de Lisboa lo condenó a 4 años por vender café por 60.000 escudos, café que jamás entregó. La tranquilidad con que estaba en la cárcel Reis nos recuerda a aquel reo que recibió una visita en una penitenciaría. Era muy humanitaria. Cuando se despidió, el visitante dijo: «Volveré el domingo». «No sé si voy a estar», dijo el reo. «Los fines de semana salgo. En todo caso, pruebe por el portero eléctrico». Lo cual nos recuerda a Oscar Wilde, cuando estuvo preso y en la cárcel escribió su largo poema De Profundis. También fue visitado por un amigo y en el momento de despedirse, el poeta le dijo: «Disculpe que no lo acompaño hasta la puerta». En fin, siempre hay individuos que andan falsificando. El dólar es uno de los más difíciles de falsificar y siempre circulan billetes falsos de esa moneda. Hasta Hitler intentó falsificarlos en un barco, pero salieron flojos. Con la fotocopiadora color se ha vuelto a intentar, pero salen de mala calidad por el reflejo de los numeritos que se ven con un halo y además por el papel que se nota al tacto que no es el mismo. Cuando uno palpa un dólar auténtico nota que no tiene asperezas, posee una textura especial y el relieve de las zonas impresas es inconfundible. El papel para el dólar es producido por Crane & Company, una empresa del estado de Massachusetts. La mezcla que emplea es propiedad exclusiva del gobierno y consta de 2 partes de algodón y una de lino
con muy finas fibras de color azul y rojo. La tinta verde del billete norteamericano es difícil de obtener porque incluye elementos metálicos que jamás pudieron ser igualados. Y si uno lo frota contra un papel blanco, siempre deja alguna marca verde. Hay que tener en cuenta además, para detectar si es falso, el retrato del prócer. Por ejemplo, el de $1 lleva a George Washington y al dorso el escudo nacional. El de $2 lleva al presidente Thomas Jefferson y al dorso un paisaje de la Declaración de la Independencia de 1776. El billete de $5 tiene la imagen del presidente Abraham Lincoln y al dorso el Lincoln Memorial. El de $10 lleva a Alexander Hamilton. Ese no es presidente. Fue secretario del Tesoro entre 1789 y 1795. El de 20 lleva a Andrew Jackson, presidente. El de 50 a Ulises Grant. El de 100, con el cual se están familiarizando los argentinos, lleva a Benjamin Franklin. Y al dorso el Independence Hall. Y de 500 para arriba ya al dorso no llevan paisajes sino números, letras. Por ejemplo, en el de $500 va el presidente William McKinley. En el de $1,000, Grover Cleveland, presidente. En el de $5,000, James Madison. En el billete de $10,000, Salmon Chase, que tampoco es presidente, sino que fue ministro del Tesoro, porque allá no existe el ministro de Economía. Y en el billete de $100,000, que también existe, al dorso está siempre el número de letras y en la imagen el presidente Woodrow Wilson. Así que si el de $100 lleva la foto de George Washington, es falso. Y ello es posible, porque si le agregan 2 ceros al 1 y se hace un billete trucho bastante perfecto. Y además hay 12 bancos emisores. Llevan la letra A y el número 1, por ejemplo, el de Banco de Boston, y así siguen. La letra G corresponde al número 7, Banco de Chicago. La K, por ejemplo, el 11, y llega hasta el número 12. La letra L corresponde al número 12, y es el Banco de San Francisco de California. De manera que si el anverso tiene, por ejemplo, el número 1 repetido 4 veces en los 4 costados, el número de serie que está 2 veces debe comenzar con la letra A. Si lleva el número 2, tiene que tener indefectiblemente la letra B, y así hasta la L, que corresponde al 12. Y ese número que sigue a la letra, y que es el número del billete, es decir, el número del billete de banco, debe tener siempre 8 dígitos. Aunque sea el billete de $100,000 con un número 582, debe tener 5 ceros adelante para que haya 8 números. Recapitulando un poco y repitiendo lo dicho en otro lado respecto de las etimologías, la cuestión se desarrolló así. Dinero viene de denario, que a su vez viene de deni, igual 10. El adjetivo pecuniario designa lo relativo al dinero en efectivo. Viene del latín pecuniarius, también adjetivo de 3 terminaciones, que procede de pecunia, pecuniae, que es la fortuna procedente del ganado, término que viene de pecus, pecoris, que es el ganado o rebaño. Este término se vinculó pues con el dinero porque algunas monedas eran de cuero. Como otras monedas eran trocitos de sal, de allí procede salario. La moneda tomó su nombre de moneta, casa de la moneda en latín, que a su vez tomó el nombre de la casa de la diosa Moneta, que estaba al lado de la casa donde se acuñaron las primeras monedas. El fisco viene del latín fiscus fisci, que significa canasta o cesta de mimbre, porque antiguamente se pagaban los impuestos en aceitunas o nueces y se llevaban en esa canasta o cesta. Luego siguió llamándose fisco al salón, donde se depositaban los recipientes, aunque ya en monedas, y posteriormente se llamó fisco al fisco, esto es, al erario o tesoro público. Pero la moneda y el tesoro público hicieron necesarios los bancos,
que tomaron su nombre del banco en donde se sentaba el mercader a discutir las transacciones. Después se inventó todavía la bolsa, que tomó su nombre del francés Bourse, por analogía con el apellido Bourse, familia pudiente en cuya casa se reunían los banqueros. Esta familia estaba en la ciudad de Brujas, al norte de Bélgica, ciudad que descolló comercialmente en la Baja Edad Media. Quiere decir que la casa de la familia Bourse era un Wall Street de la Edad Media. Y el Wall Street nació en New York, luego que los colonizadores holandeses compraron Manhattan a los indios americanos, pagándole con chafalonías. Antes de colocar el primer adoquín, levantaron una pared para evitar que el ganado se metiera en lo que es hoy Broadway. Y el callejón que se extendió detrás de este muro recibió el nombre de Calle del Muro, o sea, Wall Street. En 1792 existían ya varias tiendas, y entonces 24 corredores acordaron establecer allí una bolsa de valores. Ahora bien, como las principales monedas que había en Europa en la época del capitalismo comercial, es decir, las más fuertes eran de 1450 a 1550 la de oro, como el escudo y el Luis de Oro en Francia, de 1550 a 1630 la de plata, como el tálero en Austria, piezas de A8 en América Española y la lira veneciana, y de 1630 en adelante el ciclo de cobre con circulación internacional. Entonces se sospecha que el tálero, circulando en las colonias de Norteamérica, hizo el thaler, y de thaler salió la palabra dólar. El dólar se imprimió en 1786 y era de plata, luego de oro y plata. El quarter, o sea, un cuarto de dólar, era también de plata, mientras que la de 10 centavos o céntimos era en un tiempo de níquel. No terminada la Segunda Guerra Mundial, aunque Alemania y Japón resisten, ya en 1944 comienza a vislumbrarse el fin. Los aliados se reúnen en la pequeña localidad de Bretton Woods, Estados Unidos, en una especie de Yalta económica, y allí comienza el reinado del dólar. El dólar se convertía en moneda internacional y los demás países la guardaban como moneda de reserva porque tenían la seguridad de que era tan buena como el oro. Así las cosas, se establecía una convertibilidad indirecta en oro de las demás monedas del mundo, pues tenían que pasar por el intermediario del dólar. Por ejemplo, si Estados Unidos contraía una deuda con Alemania, la deuda se pagaba en dólares, pero el Banco Central alemán podía en cualquier momento pedirle al Tesoro norteamericano la convertibilidad en oro de los dólares recibidos. Así, el dólar es el rey del mundo. La Unión Soviética y hasta la República Popular China estaban seguras de que el dólar valía oro. En 1950, el Made in USA era tan fuerte que los industriales y capitalistas del mundo entero creyeron haber descubierto la pólvora. Ahora creían con este sistema tener la maquinaria económica mundial segura y que se podía controlar, y se hablaba de afinarla y perfeccionarla para siempre. Pero en finanzas no hay para siempre. Sin embargo, en 1958 surge el primer conato de desconfianza y los europeos empiezan a dudar que esa cantidad de dólares esté garantizada por el oro que hay en los depósitos subterráneos de Fort Knox. Entonces comienzan a comprar oro. Había ya en Europa cerca de 90.000 millones de dólares y muchos dólares dando vueltas por el mundo. Y como si eso fuese poco, se crea el eurodólar, cuyo volumen en 1971 alcanza a 70.000 millones. Y estos, los eurodólares, provocarían el derrumbamiento del sistema monetario internacional. El precio del oro bate todas las marcas, y el dólar solo cubre un 80% de su valor oro. Luego, una red bancaria electrónica mundial, aprovechando el computador y el satélite, enlaza simultáneamente bancos de Hong Kong,
las Bahamas, Buenos Aires y Nueva York. Los europeos se esfuerzan por forjar una nueva estructura que sea controlada por ellos. Los árabes enarbolan sus petrodólares, sobran dólares y los subdesarrollados como nosotros aumentan su deuda externa. Todos quieren influir en el sistema financiero del mañana, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT. Se hallan todos ellos sometidos a un intenso ataque. Hasta los deudores, como nosotros, amenazan la barcaza en la cual el dólar ha sido destronado y que, según algunos, como Santiago Zweig, llegará de aquí a unos años al inseguro puerto de la inflación mundial. Y en cuanto a nuestra deuda externa, podemos hablar un poco, como no, máxime que es un tema muy olvidado. Pero para hablar sobre la deuda externa, deberemos hacerlos sin pelos en la lengua, y ello nos puede costar caro, porque para hablar sin pelos en la lengua tendríamos que contratar a Koyak de cocinero. Cierta vez, un amigo nuestro quería dejar a su hijo de 12 años como pupilo en un colegio, pero el pequeño lloriqueaba y no estaba del todo decidido. Entonces, nuestro amigo, para animarlo, habló con el encargado del kiosco del colegio y le dijo que le abriese una cuenta al adolescente y que lo tratara bien. Con esa promesa el muchachito se entusiasmó y se quedó. Pero el encargado del kiosco del colegio abusó un poco. Todos los recreos, cuando pasaba la avalancha de clientecitos, iba hacia el niño y le ofrecía mercadería. Así, con el toma pibe, lleva pibe, fue anotando y se hizo una cuenta fabulosa. Cuando el padre volvió al tiempo de visita, no quería pagar. Sostenía que era un abuso. Algo así sucedió con nuestra deuda externa. En 1973, los árabes se mandaron una broma bastante pesada. Subieron el precio del barril de petróleo. Parece que se cansaron de que los explotaran y que otros pusieran el precio. Consecuencia de eso, ganaron fortunas fabulosas, las que ubicaron en bancos de Europa y de Estados Unidos. Estados Unidos terminaba la guerra de Vietnam, así que tenía que distraer sus dólares en otros mercados y no en armas. En Vietnam dicen que gastó 6 veces más que nuestra deuda externa. 300.000 millones, claro que eran dólares de la década del 60 y parte del 70, o sea que era más dinero. Concretando, sobraban dólares en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Había que colocarlos en algún lado. Entonces empezaron con el toma pibe, lleva pibe, y a partir de 1973 empezaron a prestarle sin restricción a los subdesarrollados. Así nosotros en el 76 debíamos ya 7.500. Estamos hablando siempre en millones de dólares. 4 años más tarde se produjo un pico. En el 79-80, muchos argentinos que no habían salido nunca al exterior comenzaron a viajar y a repartir dólares. De ese modo nos encontramos que hoy debemos más de 65.000, pero que lo hemos gastado en golosinas y en armamentos en alguna vez. Obras importantes como el Chocón o el túnel subfluvial no se hicieron con ese dinero. Brasil debe casi el doble que nosotros, pero su deuda es más sana para construir gran parte de su represa de Itaipú y trazar otros planes económicos. México debe más que nosotros, unos 80.000, y también en gran parte lo gastó en golosinas, queremos decir en cosas superfluas. Fidel Castro debía hace 10 años 27.000, claro que a la Unión Soviética. Así que cuando el líder cubano dijo que los países latinoamericanos no debían pagar, los norteamericanos le cayeron encima diciéndole que si él se animaba a no pagarle a los soviéticos. Modos, hay que aclarar que esta deuda de 27.000 millones de dólares de Cuba también es sana, pues sea en educación, ya ni en turismo ni golosinas. Y esa es toda la cuestión. Ellos abusaron con el toma pibe, lleva, pero hay que reconocer que ya no somos pibes. Cruel, aunque la guita significa, y esto pasa de allí, se trata de vos. Chirola es autóctono, pues viene del quechua
Chirol, igual plata, plata que viene de Bolivia. Mango viene de la voz italiana marengo. Aquí, antes que de mangos o ventos, se de menea, que proviene del inglés muchas guineas, o sea, many guineas. Concretamente, no tenemos ya la billulla o la chala. Billulla viene del francés billu, joya, aunque en este específico caso deuda externa, más bien se trata de la mosca, porque parece que mosca alude a esa cualidad que tiene el dinero de volarse de la... Aunque, como decimos, esta es una audición sin llamados telefónicos. Ante un requerimiento, debemos aclarar que la historia del dólar se remonta al siglo XVI. Casi se puede decir que tiene año de nacimiento, 1519. Exactamente 1519, y en un valle llamado Joachimsthal, en Bohemia, hoy parte de Checoslovaquia, nacieron los Joachimsthaler, moneda que se acuñaban con el producido de una rica mina de plata de la zona. El nombre demasiado largo, Joachim por un lado y Stahler por el otro, Joachimsthaler, demasiado largo para perdurar intacto, fue reducido no mucho tiempo después a Thaler, palabra que los alemanes simplificaban diciendo Thaler y los ingleses dólar. El dólar, independientemente de sus orígenes, pasó a ser sinónimo de moneda extranjera y en especial de la moneda española conocida como pieza de 8, porque el dólar equivalía a 8 reales. Fue el Congreso Continental de 1785 el que rechazó en Estados Unidos, a sugerencia de Thomas Jefferson, la libra como la unidad monetaria estadounidense. Y ese mismo Congreso adoptó el dólar, cuyo símbolo surgió de la deformación del 8 impreso en las antiguas monedas españolas, que también se conocieron como Spanish Dollar. En cuanto al término Uncle Sam, o como decimos nosotros en castellano, tío Sam, se haya relacionado con Samuel Wilson, un proveedor de carne salada del ejército estadounidense durante la guerra de 1812. Samuel Wilson, que vivió entre 1766 y 1854, se había ganado el apodo de Uncle Sam a partir de la relación que sus empleados y algunos soldados habían establecido entre su nombre, Samuel, y las iniciales US, que pintaba sobre cada una de las cajas con provisiones y que en realidad significaban United States, es decir, identificaban a Estados Unidos. El nombre se impuso inmediatamente como símbolo del ejército estadounidense y más adelante como la personificación de los Estados Unidos y su gente. Un chistoso dijo que al verse los cajones en los cuales se pintaba US y preguntar qué significa esto, en lugar de United States, dijo Uncle Sam's. De todos modos, en 1813 se registra su primer uso oficial por parte del Correo de Troy, o sea, Nueva York, y su primera caricatura aparece en 1830, donde se lo ve afeitado y cubierto por una bata. Pero durante el gobierno de Abraham Lincoln es cuando pasa a vestir el sombrero de copa y el traje de rayas con el que hoy conocemos al tío Sam, siendo ampliamente utilizado a partir de ese momento en las campañas que realiza el ejército para reclutar gente. Y esto nos induce a preguntar cuál es el hombre más rico del mundo. Parece que es Bill Gates. Durante una conferencia de prensa en Manhattan, Gates, entonces el soltero más codiciado del mundo, conoció a Melinda French, con quien se casó en 1994. Se afirmaba que era su secretaria, pero sea como fuere, ahora es la tesorera. Con 35 años de edad, ella, experta en computación,
se dedica mayormente a hacer obras de caridad. Alrededor de 1976, Bill Gates había dejado la Universidad de Harvard y fundaba la Microsoft Corporation, que se dedicó a los computadores personales y cuya presidencia ejerció hasta hace una semana. Cuando la firma estaba a punto de quebrar, la IBM, o como decimos nosotros, la IBM, lo sacó a flote. El genio de la electrónica entonces se ofreció para escribir la programación del sistema operativo por la mitad de precio, con la condición de mantener los derechos de autor. IBM aceptó el contrato y ahí metió la pata. Su compañía comenzó a volar alto. Tal contrato era un antecesor del Windows, que sigue siendo la cabeza de la Microsoft. En abril de 1996 nació su hija Jennifer. Otro astuto dijo que la beba, en sus primeros balbuceos, en lugar de decir da, dijo date. Y era lógico, pues la madre es egresada de la Universidad de Duke, donde se graduó en Ciencias de la Computación. Así que cuando el matrimonio dialoga, lo hace cibernéticamente. Lo mismo en las querellas. Si Melinda nota que se hace el desentendido, le dirá a Bill: si quieres guerra, la vas a tener. Las futuras guerras serán a botonera, contestaría Bill. Sí, pero veremos cuánto te cuesta la ficha. Y si que se hace la desentendida es Melinda, Bill Gates le dirá: no hay peor sordo que el que le conecta el audífono. Pero de todas maneras, sea como fuere, en su escritorio Bill Gates hay solo 2 computadoras, una con 4 ventanas de Internet y otra que recibe y clasifica centenares de mensajes electrónicos. Además lleva un insignificante sensor como una mosca, pero cuando lo requieren por teléfono, hace sonar el aparato que está más cerca y así puede vagar de habitación en habitación y siempre sonará un solo aparato. Se cuenta que Bobby Fischer, el inigualable ajedrecista, llegó un día a su casa y se encontró con un regalo de su hermana de un juego de ajedrez. Tendría alrededor de 8 años. Algo parecido pasó con Bill Gates. Era un niño menudo y tímido que necesitaba protección. Sus intereses no se hacían en nada a los de un chico de 6º grado. Les enviarlo a una pequeña escuela. Allí aprendió el lenguaje de la computación con un amigo, Paul Allen. Al tiempo, de noche, se escapaba para ir a manejar la máquina. Por todo esto, Bill Gates pasó a ser el hombre más rico del mundo, con una fortuna que se acerca a los $100.000 millones. Y su fama hace que se cuente que cierta vez estaba comiendo en un importante restaurante y un hombre se levantó de un rincón para implorarle. Le dijo: he comenzado con una nueva empresa. Si usted se acercara luego a mi mesa y me dijera: hola Mike, los importantes comensales se sorprenderían y ello catapultaría a mi negocio. Por favor, hágalo. De acuerdo, contestó Gates y continuó con su faisán ahumado. Terminó de comer, fue al perchero por el agua. Al ponerse los guantes se acordó del ruego de aquel pobre diablo, de modo que, para hacerlo más notorio, se acercó y desde unos 4 metros le gritó: hola Mike. Contestó: ahora no, Bill, ¿no ves que estoy comiendo? Concluyendo, no se sabe quién nació primero, si el cobrador o el pagador, pero lo cierto es que allí está el dinero y los ricos y los pobres. Se puede no tener dinero y ser rico, pues es rico quien está familiarizado con la pobreza. Análogamente, se puede tener mucho dinero y no ser rico. El rico es el que tiene al dinero. Cuando el dinero lo tiene a uno, uno pasa a ser pobre. Los que tienen mucho se angustian más que por el deseo de ganar, por el de perder. Y parece que la desigualdad de las fortunas es inevitable. El rico no es rico para sí, sino para los ojos de los pobres. El pobre que maldice al rico es el que quisiera estar en su lugar. El que no lo tiene en cuenta y en su vida tranquila se familiariza con la escasez
es un pobre rico. Pero si es un piojo resucitado, será un rico pobre que gasta lo que no tiene. El piojoso, en cambio, no gasta lo que tiene, y por ese camino se va a la avaricia, que es el más sucio de los pecados capitales. Uno de los peores casos de avaricia conocido es el de Enriqueta Howland Green, nacida en 1835. De soltera era Hetty o Enriqueta Robinson. Solamente en un banco de estados tenía $31,400. Su propio hijo estuvo presente cuando le amputaron una pierna. Se le había lastimado y se le gangrenó mientras deambulaba buscando una clínica que la atendiera gratuitamente. Se alimentaba con un masacote hecho de avena fría, pues no lo cocinaba para no gastar combustible. En 1916 murió de un ataque de apoplejía en el transcurso de una discusión en la que defendía las virtudes de la leche descremada. Dejó en ese año, 1935, ya $95 millones. Es que la ambición de llegar a la riqueza no corrompe tanto al hombre como aquella codicia de más riqueza que lo lleva a la avaricia. Y la avaricia es un continuo vivir en la pobreza por miedo a ser pobre. Por eso, cuando el avaro dice que tiene dinero, es lo mismo que si el preso dijera que él tiene la cárcel. Antes que avaro es preferible ser un pobre, porque el pobre que odia la avaricia ya es rico, porque sabe estar donde se encuentra. Ese abrigo que no tiene dinero, no se haga jamás caballero, puesto que más vale ser labriego rico que caballero pobre. Y en efecto, el dinero no cambia a las personas, sino que las desenmascara, porque la fortuna, como una lupa con abundante luz, hace resaltar nuestras virtudes y nuestros vicios. Poderoso caballero es don dinero, dice Quevedo, hace correr al rengo y hablar al mudo. El que no tiene dinero no es de sí señor, dice el arcipreste de Ita. Santo Tomás de Aquino se preguntaba por qué, si ni la plata ni el oro se comen, pero sí una vaca, ¿qué sentido tiene el dinero? Y él mismo se respondía angustiado: el mismo destino que llevó a Jesús a la cruz, el de los 30 denarios de la injusticia y del odio. Es que el dinero es como el agua salada, cuando más se bebe, más sed produce. No reflexionaremos ahora sobre las innumerables peripecias por las que pasa el dinero desde que se acuña hasta que se gasta, porque esa transmigración no inspira precisamente amor al género humano. Las manos que a su paso se alargan generalmente pierden todo por quererlo todo. El dinero es la raíz de muchos bienes y de muchos males. Cuando no se lo tiene, se sufre, y cuando se lo tiene, se cree estar en la felicidad, aunque realmente es feliz el que no se deja embriagar por el deseo de dinero. Desde que el hombre inventó el dinero, más ha reído el dinero del hombre que el hombre del dinero, porque todos hacen muchas cosas por él, pero el poderoso metal hace muchas cosas solo por algunos. La naturaleza no inventó el dinero, de modo que el que vive conforme a las leyes de la naturaleza será rico. Si vive conforme con las opiniones y cotizaciones, será pobre. Siempre se añora una edad de oro en la que el hombre era dichoso porque cada uno tomaba el sustento del árbol. Los tiempos eran aún más dichosos y todos gozaban del paraíso y de ese terreno que ofrecía la naturaleza, en la que no se sabía de mío ni de tuyo. Hoy se duda de que haya existido ese paraíso o esa edad de oro, pero de lo que no se duda es que únicamente llegará la edad de oro cuando el hombre se olvide del oro. Dicen que siempre habrá ricos y pobres. Desgraciadamente parece que siempre habrá ricos que explotan a los pobres. En la quietud de la noche, el pobre, a solas con su pensamiento, puede derramar lágrimas por la desgracia inmerecida. Quizá apriete sus dientes en deseos de venganza. La conciencia es la voz del alma, por ello cuando hacemos el bien nos sentimos bien. Pero lo triste es que el ladrón y el explotador, cuando hacen el mal, no se sienten mal porque se están acostumbrando a hacer injusticias.
Por otra parte, sabemos que, lamentablemente, cuando el funcionario llega a un grado tal de corrupción, ya no puede escuchar la propia conciencia que se haya sumida en la perversidad. Las quejas de los pobres que sufren por su causa, no llegan a su despacho y se apaga la súplica de los que claman justicia. Pero lo que hace falta saber es si tal insensibilidad de un ser sin corazón, que se acostumbra no solo a engañar a los semejantes, sino también a engañar a su conciencia, y consigue conciliar el sueño sin temor al odio ni al resentimiento del pueblo, corresponde realmente a un hombre o a una bestia. Quizá jamás llegue a conocer la tranquilidad de espíritu propia de los justos, porque la voz de la conciencia nunca se apaga, toda vez que sin arrepentimiento el remordimiento es eterno. Solo resta esperar que las súplicas de los pobres que no alcanzan el despacho del advenedizo que ha usurpado el poder, alcancen más rápidamente el despacho de Dios, porque para Él los más desventurados no son los que sufren la injusticia, sino aquellos desalmados sin conciencia que la cometen. Porque después de todo, lo esencial en el hombre no es el valor del dinero, sino la gloria de ese otro valor que es la virtud y la templanza, donde se asienta la verdadera tranquilidad de espíritu, porque por poderoso y universal que sea el dinero, siempre su valor será convencional, y ese valor seguirá dependiendo del que le atribuya la codicia de quien lo desea.